noches, mi nombre es Bárbara David y en representación de la Fundación BBVA quiero agradecer su presencia en este cuarto webinar Leer en Casa. Este webinar se inscribe en el marco del programa educativo Leer es Estar Adelante, destinado a mejorar la comprensión lectora en escuelas públicas a partir de la elaboración de textos escolares y la capacitación docente. El webinar de hoy se titula La educación en tiempos de pandemia y tiene como objetivo aproximarnos a la situación educativa del país durante la pandemia. Nos acompaña hoy Patricia Andrade, es exministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, psicóloga clínica con diploma de estudios en antropología realizados en la Pontificia Universidad Católica del Perú y estudios completos de maestría en políticas educativas en la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la gestión de políticas, programas y proyectos educativos. Ha sido directora general de la Educación Básica Regular del Ministerio de Educación del Perú y directora encargada de la Dirección de Tutoría y Orientación para Educando. Nos acompaña también Natalia González, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos. Ha sido directora de Educación y Actividades Académicas del IEP. Actualmente dirige el programa educativo Leer es Estar Adelante. Sus publicaciones y temas de investigación abordan las políticas públicas del sector educación, el funcionamiento del Estado, el tema docente y la educación ciudadana. Les dejo en compañía de Carolina de Belaunde, investigadora principal en el IEP, para dar inicio a este conversatorio. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias Bárbara, gracias Patricia, Natalia y a los maestros y maestras que nos acompañan en este cuarto webinar organizado por el programa Leer es Estar Adelante. Antes de empezar, quisiera recordarles al público que nos está siguiendo que pueden hacer sus preguntas en el chat y también desde el Facebook de la Fundación BBVA y del Instituto de Estudios Peruanos. Yo estaré recogiendo las preguntas y se las haré al final del conversatorio a nuestras invitadas. En esta oportunidad queremos conversar acerca de lo que han sido estos meses para la educación peruana. La pandemia ha provocado una crisis en diversos ámbitos y uno de ellos ha sido el educativo, donde gran parte de las medidas que los países de la región han adoptado ante la crisis se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles, ¿no? Frente a este desafío de educar sin presencialidad, los gobiernos han puesto en marcha en un lapso y velocidad sin precedentes iniciativas de enseñanza remota para dar continuidad al proceso de aprendizaje desde los hogares, ¿no? Entonces, en primer lugar, para poner nuestra conversación en contexto, quería preguntarles a Patricia y a Natalia su opinión acerca de cómo se afrontó desde el Estado la pandemia en el ámbito educativo. Patricia, te escuchamos. Muy bien, gracias Carolina, bueno, Natalia, IEP por esta invitación y a modo de cierre del año es como un buen momento para reflexionar sobre todo lo que hemos vivido y que no es pasado, sino que vamos a continuar viviendo, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta del Estado frente a la pandemia en materia de educación? Como bien ha señalado Carolina, la apuesta fue sostener el servicio educativo y en transcurso de 10 días, 2 semanas, montamos un servicio de educación remota de emergencia. Y quiero subrayar esta frase, educación remota de emergencia, porque eso fue lo que se planteó como una primera respuesta. No es la respuesta que tendría que sostenerse. Y ahí quería también hacer un deslinde, pero quería recordar y recuperar 3 apuestas que tuvimos. Estaba yo en el ministerio entonces a cargo del viceministerio de Gestión Pedagógica y que nos impulsó a de la nada sacar este servicio de educación remota. El primero era la convicción de que no podíamos parar el servicio educativo porque era algo que más allá, digamos,
valorando la experiencia de aprendizaje que se podía generar, que sabíamos que iba a ser limitada, ¿no? Por las condiciones, sí estábamos convencidos de la importancia de dar un sentido de continuidad para los estudiantes y para la comunidad educativa en general, que para poder lidiar con la crisis que se venía, esto era fundamental psicológicamente, desde el aspecto más psicológico. Lo segundo es que sí éramos conscientes de las tremendas limitaciones que había, ¿no? De infraestructura, pero también de competencias para manejar lo que sería una educación a distancia. Por esa razón es que Aprendo en Casa, que se lanza el 6 de abril, se lanza a través de la plataforma digital, pero también de la radio y de la televisión. Sin embargo, los meses que han transcurrido también nos han demostrado que incluso a través de la radio y televisión ha sido insuficiente, ¿no? La precariedad y las tremendas brechas que tiene el país en materia de conectividad, en materia de comunicaciones, han saltado a la vista y entonces se han ido generando situaciones muy desiguales. Y una tercera convicción que teníamos era que con todas las limitaciones había que hacerlo y que iríamos ajustando en el camino, pero que desde el inicio queríamos que sea una propuesta educativa para todos y todas. Y eso significó que no solo fue para educación básica regular, inicial, primaria y secundaria, fue también para básica especial, fue en 9 lenguas, se esperaba que sean más lenguas, pero fue lo que fue posible y en las 9 lenguas de mayor uso, y además para adultos, ¿no? Entonces, y así como se organizó educación básica, para educación superior también se organizó lo propio. Entonces, esas eran las 3 grandes apuestas que nos movieron a montar este servicio educativo de Aprendo en Casa. Natalia. Bueno, gracias a todos por estar otra vez con nosotros. Yo en realidad voy a hablar desde el otro lado de la pantalla, o sea, desde los que estuvimos mirando cómo el Estado iba a reaccionar. Una cosa que yo he dicho a lo largo de estos meses, cada vez que he tenido oportunidad de dirigirme a los maestros o de participar en eventos con colegas, es decir, que la respuesta estatal al inicio de la pandemia y a la crisis que significaba el inicio de la pandemia, la respuesta estatal en el sector educación fue un esfuerzo sin precedentes en los últimos años, ¿no? Podemos decir que inclusive en toda la historia republicana de la formación del Estado peruano, pocas veces el Estado tuvo una respuesta tan rápida y para mantener el servicio educativo. El servicio educativo en el Perú es un servicio educativo que se sostiene en un estado muy débil y han habido momentos de crisis política, de crisis social, de crisis de desastres naturales donde el servicio educativo se ha visto interrumpido justamente porque el Estado no ha tenido herramientas para hacer frente a estas crisis y en este caso hizo un esfuerzo sin precedentes para con todas las limitaciones que podemos analizar de la iniciativa Aprendo en Casa para seguir brindando el servicio educativo. Creo que este es un aprendizaje que es fundamental, además de en el ámbito educativo, en todos los demás ámbitos. En el momento de la crisis, ese estado débil al que nosotros le reclamamos tanto ha sido el que se ha puesto al frente, bien, mal, con limitaciones, para hacer frente a la crisis. El sector salud, en la parte estatal, el sector educación, ¿no? Son los que han sostenido los servicios para lograr que la población no se vea totalmente abandonada. Me parece que cuando se diseña y se implementa la estrategia Aprendo en Casa, también salen a relucir todos los problemas y vacíos que tiene el Estado cuando brinda el servicio educativo de manera presencial, ¿no? Si bien el Ministerio hace un esfuerzo enorme por montar esta iniciativa, tratar de conectar a los docentes, tratar de llegar a las poblaciones más alejadas y más vulnerables, también es como nos permite mirar mejor todos los problemas que tiene el Estado en su día a día sin crisis, que ha tenido el Estado en los últimos 20 años sin crisis, ¿no es cierto? Uno es el hecho de maestros preparados para afrontar una situación de educación a distancia. La educación a distancia había desaparecido en el Perú
hace unas 2 décadas más o menos, y los maestros no habían sido capacitados, no se les había puesto en la posibilidad de afrontar el servicio, y a pesar de todo lo hicieron, porque el Estado no solamente es el Ministerio de Educación. Cuando se habla del Estado en el sector educación, básicamente estamos hablando de los miles de maestros que trabajan en las miles de escuelas de todo el país. Y estos miles de maestros que en los últimos años han sido objeto de escrutinio, de juzgamiento, y que de alguna manera han logrado salir adelante aceptando la ley de reforma magisterial, ellos fueron los que estuvieron, como dicen ahora en un dicho popular, en primera línea para afrontar este problema. Pero se vio también la deficiencia. Los profesores en los últimos años no habían estado capacitados para hacerlo, no tenían los instrumentos, han trabajado en estos meses con sus celulares personales, tratando de conectar a sus alumnos, y estos problemas se van acrecentando en la medida que nos vamos alejando de las grandes ciudades. Y entonces el Estado reaccionó muy bien, pero también pudimos ver las enormes deficiencias del Estado en el sector educación, en tiempos de no pandemia, de no crisis, y que son problemas que ahora han quedado muy claros, puestos sobre la mesa, y que son parte de una agenda pendiente. Sí, yo creo que a estas alturas del año hemos olvidado que muchos especialistas incluso hablaban de que los estudiantes debía darse el año por perdido, ¿no? Antes de la respuesta del ministerio. Entonces, sin duda, Aprendo en Casa ha sido una estrategia muy importante, y como mencionas, varios de los problemas son pre-pandemia, ¿no? Un segundo punto que yo quería conversar con ustedes tiene que ver con los aprendizajes, ¿no? Es un tema que ha estado muy presente en la discusión. Se han referido a ajustes curriculares, a la contextualización de los contenidos, y aquí pareciera que en la región han habido como dos caminos, ¿no? Uno que ha optado por la selección de contenidos que se consideran más relevantes, es decir, la priorización de unos contenidos sobre otros, y otro camino que ha abordado más bien temas que han sido relevantes para el contexto en distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, pienso yo, no sé, en proyectos o un conjunto de investigaciones en el cual se articulan las áreas. ¿Cómo ven esto ustedes? ¿Qué aprendizajes se priorizaron, o en todo caso piensan que se debieron priorizar? Antes de responder precisamente el tema de aprendizajes, quisiera redondear parte de con lo que terminó Natalia y que omití señalar, y es cómo esta respuesta, qué implicó esta respuesta para el docente, que tiene que ver mucho también con el tema de los aprendizajes. Es cierto, en general la pandemia lo que ha hecho es poner el reflector en todas las brechas, en todas las desigualdades que tiene el país, en todos los ámbitos, ¿no es cierto?, del desarrollo. Y educación no es una exclusión, no es una exclusión. Y en educación no solo en materia de infraestructura, de conectividad, sino también en términos de capacidades, ¿no es cierto?, de capacidades de competencias. Los docentes ni el sistema educativo ha estado preparado para una educación a distancia. En realidad, en una educación básica no pensamos en una educación a distancia plenamente, porque los chicos, o sea, la socialización y el encuentro entre pares es sustantivo, ¿no?, en esta etapa de vida. Entonces, no teníamos un sistema preparado para educación a distancia, no teníamos a docentes preparados para educación a distancia, pero peor aún, bueno, los docentes rápidamente se vieron retados a transferir lo que pudieran a esta nueva forma de servicio remoto. Tuvieron que hacer un aprendizaje raudo, ¿no?, de cómo lidiar con los medios, pero también transfirieron sus prácticas presenciales tal cual, con sus luces y con sus sombras. Y yo diría más con sombras que con luces, ¿no? ¿Cierto? Y entonces podemos decir que ha sido muy interesante cómo se ha puesto ahora sobre la mesa la importancia de la retroalimentación como parte del aprendizaje, pero sabemos que los docentes no hacían retroalimentación efectiva en la etapa presencial. O sea, antes no lo hacían,
menos aún a distancia, pero lo han intentado hacer. Entonces, hay como una tensión ahí, ¿no?, entre querer hacerlo, y de hecho hemos visto a muchos docentes haciendo muchos esfuerzos, no solo subsidiando la conexión, sino también con un despliegue creativo, ¿no es cierto?, pero también con muchas limitaciones. Y esto tiene que ver muchísimo con la pregunta que plantea sobre los aprendizajes. O sea, creo que en general nos hemos movido en medio de muchas tensiones que no son resueltas, que no las hemos resuelto. Al inicio, desde el Ministerio de Educación se buscó que los aprendizajes centrales, medulares, fueran aquellos que tenían que ver con el cuidado de sí mismo, con el cuidado de los demás y por lo tanto con la ciudadanía, ¿no? Y eso estuvo en nuestro discurso, en parte en las experiencias que se estructuraron para Aprendo en Casa y un poco menos en la normativa, porque había mucha duda, por lo que tú has dicho, ¿no es cierto? Algunos países lo que hicieron fue seleccionar algunos. Y entonces, ¿qué nos pasó en el Perú? Que más allá de que nosotros decíamos, es una apuesta para la ciudadanía, es un momento oportuno para que los chicos comiencen a reflexionar sobre lo que nos estaba pasando, lo que estábamos viviendo, que pudieran analizar el comportamiento ciudadano de las personas, ¿no?, quienes se cuidaban, quienes no se cuidaban. Muy rápido se sentía la presión también por aquellos otros aprendizajes instrumentales que claramente están vinculados a las evaluaciones estandarizadas, es decir, comunicación y matemática. Y en realidad, desde mi punto de vista, es una falta de atención que solo revela un problema prepandémico, y es que la insuficiente comprensión que tenemos dentro del sector educativo, y ya no digo yo de la ciudadanía, de qué significa un currículo orientado por competencias. ¿Qué significa desarrollar competencias? O sea, yo puedo tener a alguien que tiene razonamiento matemático altamente desarrollado, pero que éticamente no, bueno, tenemos ejemplos de sobra, ¿no es cierto? Éticamente no tiene un comportamiento ciudadano, sentido de justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de un currículo por competencias, en realidad estamos hablando de la capacidad de desarrollar en los chicos estas capacidades para enfrentar problemas, resolver situaciones, integrando experiencias. Pero esa concepción no está instalada en nuestra docencia. Aún no está apropiada en las prácticas pedagógicas, en las concepciones pedagógicas, menos aún en la ciudadanía. Y por eso, por ejemplo, cuando se hablaba del tema de la evaluación, que rápidamente preguntaban, ¿qué va a pasar? ¿Se les va a evaluar? No, entonces, y se comenzaba a hablar de la promoción automática, decían, no, pues entonces los chicos no se van a esforzar, este es un año perdido, efectivamente, ¿no? El otro día en un post en mi Facebook estuve discutiendo si era un año perdido o no, desde mi punto de vista no es, pero eso no quiere decir negar las limitaciones que existen. Entonces, eso es lo que se intentó acá. Por un lado, enfatizar la ciudadanía, pero yo creo que no se ha resuelto plenamente ni uno ni lo otro. Cuando uno mira las experiencias en televisión, por ejemplo, de Aprendo en Casa, la fuerza de los contenidos es tremenda, ¿no? En muchos casos, y lo hemos conversado con la gente de los equipos, se detienen más en experiencias que evocan, o sea, que no terminan en la solución de un problema o en la aplicación de competencias, sino que evocan simplemente a acumular información, retener información y reproducir información. Entonces, eso es lo que nos ha pasado en términos de aprendizaje, pero yo creo que es una enorme oportunidad lo que tenemos para más bien no volver a lo de antes, ¿no?, sino más bien trabajar con los docentes en estas experiencias integradoras, en cómo desarrollar proyectos, y lanzar, o sea, ya nos lanzamos a la piscina, con agua o sin agua, ¿no? Antes se decía, los maestros no están preparados, ya lo hicimos, tenemos que seguir hacia adelante. Mira, así como dice Patti, terminando una idea que tiene que ver con lo anterior, ¿no? Cómo reacciona el Estado, el sector de educación ante la pandemia. La otra cosa que quiero decir es que en los aspectos que mejor resolvió el Estado fue en aquellos aspectos que pudo hacer sinergia con socios. Donde el Ministerio de Educación no estuvo solito, sino consiguió el apoyo del Canal 7 para Aprendo en Casa, el apoyo de los medios de comunicación, el apoyo de programas educativos privados, ¿no? de programas de la cooperación internacional. En esos aspectos hubo una mejor resolución, o sea, en la medida en que se formaron alianzas, se convocaron actores, se pudo tener mayor impacto.
y creo que también ese es un aprendizaje, o sea, el ministerio tiene que ser un ministerio que esté abierto. El ministerio no puede hacer las cosas solo. El Ministerio de Educación del Perú, el Estado social en el Perú es un Estado, si el Estado en el Perú es débil, el sector social es mucho más débil todavía. Y entonces este asunto de alianzas y de convocar a actores para apoyar, me parece que fue, sobre todo en el primer momento de lanzamiento, muy importante. Lo otro segundo es que también se pudo ver, el Ministerio de Educación no solamente se encarga de resolver el asunto de la educación pública, ¿no? Sino también se encarga de regular la educación privada. Y en el caso ya de la educación básica, se pudo mirar como las dos caras de una moneda, con todos sus falencias, sus problemas. La educación pública salió adelante. Tuvo una iniciativa Aprendo en Casa, los maestros respondieron rápidamente, los maestros siguieron cobrando su sueldo, y todo fue marchando y estuvieron presentes. Lo que no sucedió con la educación pública. Creo que la pandemia puso otra vez, enfrentó este asunto de quién resuelve el derecho a una educación, el Estado o el mercado, ¿no? Y creo que eso lo hemos podido ver y lo hemos podido resolver este año diciendo que el rol del Estado en brindar el servicio educativo para las grandes mayorías de nuestro país está en manos del Estado, que con todas sus debilidades lo hizo. Estuvo acompañando a los niños, a sus familias, no llegó pues a las zonas más alejadas, más vulnerables, pero no llega nunca, o sea, no, ahora todo el mundo reclama, pero los niños rurales no lograron. Señores, el Estado de los últimos 20 años no ha llegado a los niños rurales nunca de la manera óptima como estábamos esperando. Pero lo que llegó del Estado llegó, y el mercado, con todo este aliento a la participación del mercado en la educación básica, no voy a hablar de la educación universitaria, no logró resolver los problemas, sobre todo en los sectores más populares de nuestro país. Eso respecto a esta primera pregunta. Y con relación a los aprendizajes, creo que este asunto de qué cosa aprenden los chicos, cómo aprenden y en qué momento esos aprendizajes son de verdad significativos para la formación de ciudadanos que tengan las mejores oportunidades para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, es un dilema en el que estamos enredados todos hace 20 años. Desde los primeros cambios curriculares del año 94, con la nueva forma de aprender a enseñar y a leer y a escribir, y todos los currículums, hemos arrastrado este asunto de qué se enseña a los chicos y qué es lo más importante que aprendan los chicos. Y luego nos vino toda esta forma de entender el sistema educativo como un sistema educativo que evaluaba ciertos aprendizajes que tenían que ver con estas evaluaciones estandarizadas, ¿no es cierto? Y todo lo que está pasando en nuestra sociedad, todo lo que ha venido sucediendo en los últimos 20 años nos muestra que es totalmente insuficiente para el tipo de ciudadanos que necesitamos. Entonces, los maestros, el sistema educativo, han hecho lo posible, han dado pasos firmes, seguros en los últimos años para tener un currículum moderno, un currículum que permita desarrollar competencias. Los maestros han hecho lo posible por adecuarse a enseñar en ese currículum, se ha tratado de capacitarlos, los organismos intermedios han tenido un rol en la implementación de estos asuntos más pedagógicos, más curriculares, pero el dilema no se resuelve, y creo que lo vemos en el análisis de la iniciativa Aprendo en Casa desde su primer bimestre a lo que está sucediendo ahora. Los primeros programas de Aprendo en Casa me tuvieron a mí mirando y evaluando bien qué se hacía, y entonces, en general, para todos los ciclos de
de la básica. Era un asunto de cuidado personal y de tratar de explicar qué estaba pasando en términos sanitarios, en términos sociales, en términos científicos. Y progresivamente, y ya en el último bimestre, lo que hemos visto son clases de trigonometría para secundaria, clases de comprensión, lectura, pero descontextualizadas, no solamente de lo que está pasando en el espacio social donde están, sino totalmente de espaldas a la situación por la que están atravesando los propios estudiantes. O sea, una clase de esa naturaleza no puede ser difundida y puede ser aprovechada por un chico peruano, una chica peruana, un niño peruano, una niña peruana que vive en una casa donde no hay un espacio para estudiar, en una casa de familias ampliadas, con abuelos, padres, hijos, que además están confinados, con problemas económicos, con falta de trabajo. O sea, es un descriterio total una clase de geometría en estas situaciones, ¿no es cierto? Y creo que se olvidó el mandato inicial de Aprendo en Casa y se optó por una mal entendida demanda también de las familias, de que se podía solucionar el problema del año escolar emitiendo estos contenidos en Aprendo en Casa sin tener en cuenta que a medida que pasaban los meses, no es que nos habituábamos a la situación, sino que la crisis pandémica se iba sumando la crisis social, la crisis política, la falta de trabajo, y entonces yo creo que en este último periodo de la iniciativa de Aprendo en Casa ha habido un quiebre y una falta de norte, ¿no? Que en realidad es un norte político en la iniciativa de Aprendo en Casa. Y creo que ahí ha estado una falla que podemos recoger para entender y diseñar la vuelta a clases. Cuando regresemos a clases, cuando regresemos a las escuelas, no vamos a ser los mismos. Los maestros no serán los mismos, los niños no serán los mismos, habrá profesores que no encontraremos, habrá niños que habrán perdido a sus familias, y ese asunto es crucial para el desarrollo de una conciencia de lo que nos pasó y de los problemas de nuestro país. Y entonces la vuelta a clase tiene que ser diseñada teniendo en cuenta estos asuntos, y habrá tiempo para volver a sumar, a restar, a multiplicar, a leer y a comprender lo que se lee y a desarrollar los conocimientos de la ciencia y del ambiente, pero creo que por delante tenemos que tener en cuenta esto. Y evaluar de esa manera. Aprendo en Casa, de mi evaluación particular. Creo que a medida que transcurrió el tiempo se fue perdiendo como la noción, como la idea, y creo que tiene que ver muchísimo con este mandato tan imperativo de los especialistas, ¿no? Que diseñan estos temas de contenidos, los que diseñan los currículos, ¿no? Creo desde el Ministerio de Educación, como que el currículum se vuelve una camisa de fuerza y no una posibilidad. Entonces vamos a adecuarnos al texto, vamos a adecuarnos a lo que dice y sin entender muy bien. Y por último, y que tiene que ver con esto, también hemos visto que a pesar de los esfuerzos, la descentralización no sirvió de mucho para soportar, a pesar de que todos desde alguna manera apostamos por la descentralización educativa. Creo que el poco interés de los gobiernos regionales, de las instancias educativas de los gobiernos regionales en apoyar tanto el despliegue de la educación a distancia como los contenidos, porque pienso que no había mejor momento para que, así como la pandemia iba avanzando de manera diferenciada por diferentes territorios de nuestro país, los contenidos también tenían que ir siendo diferenciados. En el momento de la crisis total en Loreto debió ponerse énfasis en el cuidado personal, en que se conociera muy bien por qué era importante no salir, por qué era importante la mascarilla. Ahí no valía para nada una clase de comunicación o de matemática. Entonces, pero el ministerio no pudimos ver desde fuera esa relación entre el Estado central y el gobierno subnacional, ¿no? Para darle mayor impulso a la iniciativa, ¿no? Y a escoger qué íbamos a aprender en este año escolar.
Patricia, no sé si tú quieres decir algo. Sí, a ver, para ir redondeando estos dos temas, en realidad, en interacción con lo que dice Natalia, ¿no? A ver, yo creo que esta obsesión por la cobertura curricular nos mata. Y no es solo de los especialistas, ¿ah? O sea, en todo caso, no solo de los especialistas del ministerio, sino también de los otros expertos en muchos eventos que he participado, ¿no? Como espacios como este, ¿no? Yo no voy a decir nombres, pero era la constante, o sea, gente que escribe, o sea, líderes de opinión en educación preocupados por la cobertura curricular y pidiendo que prioricemos contenidos, ¿no es cierto? Y entonces ahí o sea, la sensación que me da siempre es que poco hemos hecho para gestar una comprensión común de cuál es el sentido de la educación finalmente. O sea, yo creo que eso es lo que está detrás de todo. No es cuántas horas le dedico a la pantalla o a la clase o al aula, ni cuántas informaciones manejo, sino cómo me voy conectando con mi vida. O sea, cuando se habla de la escuela para la vida, de los aprendizajes para la vida, hemos tenido y todavía tenemos una oportunidad de oro para contextualizar el aprendizaje. O sea, esta crisis tiene sus luces y sus sombras. Entonces, una oportunidad es que los muros del aula, ¿no? O sea, el aprendizaje, la caja negra, eso que ocurría de lunes a viernes de 8 a 1 en un espacio llamado aula, esas paredes se derrumbaron y entró a la casa y a la televisión. O sea, creo que nunca como ahora se haya hecho más público y visible la experiencia de aprendizaje con todas sus fallas, ¿no es cierto? Y también ahí ha revelado, por eso, que no tenemos una comprensión común de qué se trata, ¿no? Tanto de los especialistas como de la familia, obviamente de los propios docentes, ¿no? Tenemos muchas oportunidades, pero se necesita mucho más para potenciarlas. Y creo que la otra cosa que también nos tensa es la métrica. Acá seguramente me pelearé con algunos, pero fíjense que todo lo que estamos hablando que nos tensa, esto que tú dices, Natalia, que es una camisa de fuerza, son los indicadores con que se mide la satisfacción del servicio educativo. O sea, los resultados de la ES en matemática y comunicación, el tiempo de aprendizaje, la cobertura de los materiales que ustedes mismos de IEP usan como indicador para sus investigaciones. Entonces, yo creo que también hay un reto para los investigadores, ¿no? O sea, tratar de imaginar indicadores que nos permitan aproximarnos a esta dimensión más compleja del aprendizaje, porque mientras no seamos capaces de objetivarla, decir por dónde va, creo que vamos a seguir entrampados con esta camisa de fuerza de la cobertura curricular, ¿no? Y lo último que creo que va a tener que ver finalmente después, cuando hablemos del retorno, es este tema de la centralización, la descentralización, el centralismo, ¿no? Y es que la respuesta de emergencia que se dio, sí, o sea, lo que hicimos fue llevarnos el servicio educativo al Ministerio de Educación, o sea, las instituciones son responsabilidad directa de los gobiernos regionales. Se la quitamos, hay que decirlo, pero era necesario, se justificaba, era la respuesta de emergencia. Por eso yo divido mucho. Hay como un primer trimestre de respuesta de emergencia. Y también porque no nos imaginábamos cuánto iba a durar eso. Acuérdense cómo vivimos la experiencia entre marzo y abril y mayo. Nosotros pensábamos que entre mayo y junio ya iba a haber un regreso progresivo a las aulas. Luego se pensó que en agosto. Y ahora, ¿cómo estamos? ¿No? Entonces, también en todo el mundo, todos los países, el Perú no es el único, creo que nos hemos visto frente a un evento tan desconocido que se han hecho los esfuerzos que se han podido hacer, pero efectivamente lo que tú dices, Natalia, es cierto, ¿no? O sea, nos preparamos para un primer tramo, pero cuando había que continuar y venía la presión de la cobertura curricular, ahí es donde todavía no hemos logrado encontrar la mejor manera de ofrecer experiencias educativas enriquecedoras en esta modalidad remota. Sí. Sí, para terminar el tema de los aprendizajes, que también me parece una cosa muy, muy positiva de este periodo, o sea, positiva en medio de este año tan difícil, ¿no? Es que ha habido una intensa circulación de información educativa y de cosas que en un año corriente no hubiéramos visto. Profesores organizados en páginas web, en plataformas que van mostrando pequeñas experiencias de enseñanza a distancia o de atención a alumnos
que de otra manera no hubiéramos conocido y que me parece que son bien importantes, pedagógicamente potentes y sostenibles en el tiempo. Y que sería como un trabajo importante tanto de aquellos que desde la investigación o de la acción educativa y desde el Estado podríamos recolectar, recabar, hacer un catálogo, hacer un banco de buenas experiencias que han estado circulando, que muchas veces, y la mayoría de estas, han salido de propias iniciativas de los profesores, que de alguna manera se han organizado en estos grupos de reflexión y que nos han mostrado que es posible hacer mucho con poco y que hemos visto en marcha. Luego también productos educativos, materiales educativos que vienen desde otros actores de la sociedad, ¿no? Artistas, intelectuales, literatos, que también han circulado bastante ahora por redes sociales, y que han sido bien relevantes. Nosotros en el programa Leer está adelante hemos recogido estas cosas para ponerlas a disposición de los docentes y hemos encontrado de todo tipo, desde cosas para la enseñanza de la matemática de manera muy práctica, ¿no? Muy contextualizada al entorno de las comunidades, de las localidades, dramatizaciones de cuentos en quechua, en lenguas aborígenes, de colectivos, de estudiantes universitarios, de maestros, de artistas que han circulado por la web y creo que sería bien importante y bien útil recoger, ponerlo en alguna parte de la web de Aprendo en Casa y trabajar a partir de ello, porque hasta lo que vemos hasta ahora es que el regreso a clases no va a ser pronto, y ponerlo a disposición con ciertas guías de uso y que sería bien importante, porque son cosas que además ya han sido probadas en procesos de enseñanza y aprendizaje y que serían bien importantes de tener y que tienen algo de contenidos y de asuntos curriculares, pero mucho cumplen esta cosa de articular esos contenidos con la sociedad, con lo que pasa en la vida cotidiana de los estudiantes y de las familias de esos estudiantes. Sí, yo quisiera, bueno, para terminar, brevemente que conversemos sobre qué tenemos que tener en cuenta, qué creen ustedes para el regreso a las aulas. Y aquí quiero insertar una de las preguntas que han hecho una maestra que está, bueno, preocupada también por el próximo año y pregunta si les parece necesario proyectar procesos de recuperación para el momento de reapertura de clases. Y esto lo pone en un contexto un poco más amplio, ¿no? Porque lo que teme es que por abarcar mucho, por tener la necesidad del próximo año de recuperar y abarcar mucho, los contenidos se traten superficialmente y no se logre avanzar en el desarrollo de las capacidades de los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿qué consideran que tendríamos que tener en cuenta para el regreso, si se da el próximo año a clases? Ok, a ver, primero es importante subrayar que sí es necesario pensar en el retorno, que de hecho ya se está dando en algunos casos. ¿Y por qué? No es solo por el tema de las brechas de aprendizaje, que no es poca cosa. Yo en la tarde conversaba con mi esposo, que es educador, que ustedes lo conocen, y comentaba cómo para mí este año hay una élite chiquitita que prácticamente este año ha sido como cualquier año regular o quizás hasta mejor en términos de ganancias. Estoy pensando claramente en los colegios privados top, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque son colegios que, además de que contaban ya con toda una infraestructura, ¿no? Usaban estos medios con docentes capacitados, con estudiantes en quienes se había desarrollado bastante esta capacidad del aprendizaje autónomo, ¿verdad? Que requiere una educación remota, pero además con familias con muchos más recursos, capital cultural, materiales,
disponibilidad de tiempo para acompañar a los hijos, ¿no? Porque recordemos que el paso de aprende en casa, justamente de la educación a la casa, ha demandado mucho de la participación de las familias. Acá ustedes, bueno, tú Carolina que tienes una hija en edad escolar, sabes muy bien, he escuchado a todas las mamás y papás que se mueren por todo lo que les ha implicado acompañar a sus hijos. Pensemos, o sea, nosotros somos un sector en el que posiblemente tenemos muchas mejores condiciones, pensemos en las familias que no la tienen, ¿no? Entonces, tenemos esos extremos hasta los que nunca se pudieron conectar. Entonces, el nivel de desigualdad, si bien, como has dicho Natalia, se ha visibilizado, o sea, ya desde antes de la pandemia muchos sectores no participaban igual, ahora se ha extremado la situación, ¿no? Se ha radicalizado. Entonces, las brechas se hacen insostenibles, pero además de las brechas en términos de aprendizaje está lo que yo decía al inicio, ¿no? La educación es un proceso social, los chicos necesitan estar con pares, necesitan de la interacción, ¿no? Entonces, eso se está perdiendo y se tiene que recuperar. Y además, precisamente, sobre todo para las zonas vulnerables, pero no solo, todo lo que implica las redes de soporte frente a casos de violencia, detección de casos de violencia doméstica, el tema de la alimentación, que se ha recuperado solo en parte, no ha llegado a todos. Entonces, digo esto porque con todas las dificultades y riesgos, sí se tiene que pensar en un retorno. Ahora bien, ¿qué tendríamos que considerar? Además de las medidas sanitarias, que no voy a entrar ahí porque ya las conocemos, yo quería destacar dos cosas. La primera es que tenemos que preparar a los docentes bien para la acogida. ¿Y qué significa preparar a los docentes bien? Natalia lo dijo hace un momento. Cuando regresemos a la presencial, por lo menos la mitad de las familias, con toda seguridad, han sido afectados por el COVID directamente, pueden estar en duelo, haber tenido pérdidas, ¿no? que van a llevar al encuentro familias en las que algún miembro ha perdido su trabajo, ¿no? Afectadas económicamente, los propios docentes afectados económicamente, su salud emocional, situaciones de violencia que sabemos que se han incrementado. Entonces, lo peor que podría ocurrirnos es que los maestros lleguen al aula y se interactúen con los chicos para mirar solo las cuestiones pedagógicas, ¿no? Como si nada hubiera pasado. Entonces, eso es un desafío tremendo que tiene el Ministerio de Educación hoy día. Perdón, no solo el Ministerio, las DRE y LUGEL, todo el sector de educación, en preparar a las y los docentes en sus propias circunstancias de vida y cómo van a lidiar con el grupo. Entonces, ese es un tema que yo quería levantar. Y el otro tema es que ahora más que nunca se necesitan tomar medidas territoriales, porque no es lo mismo pues contemplar el retorno en el ámbito rural que en los ámbitos urbanos. En el ámbito rural posiblemente los chicos se van a trasladar caminando hacia la escuela, ¿verdad? Es decir, en todo caso va a depender mucho del acceso, la distancia entre la escuela y el domicilio y el medio de transporte. Entonces, no podemos controlar las medidas sanitarias en casa, podemos controlar las medidas sanitarias en la escuela, pero no en el camino. ¿Qué va a pasar en el ámbito urbano? ¿Qué va a pasar ahí donde los chicos tienen que hacer uso de un transporte público? Sabemos que se están relajando las medidas de manera tremenda en las calles, la gente ya no usa mascarilla, ¿no es cierto? Bueno, no voy a entrar en detalle, ustedes lo saben muy bien. Entonces, ¿cómo es imposible pues trazar una ruta de retorno solo desde el Ministerio de Educación? Tienen que tomar en cuenta las condiciones de territorio. Y quizás un tercer elemento que deberíamos pensar es que esto no es solo sectorial, justamente por lo que dije hace un rato. Estamos siendo testigos de la relajación que está haciendo la gente, que está teniendo la gente frente al COVID, frente a las medidas de seguridad, ¿no es cierto? Se habla de una segunda ola. Entonces acá se necesita una política de gobierno muy fuerte que hasta ahora no se logra y que no es a punta de amenazas o de miedo, sino cómo logramos volver a responsabilizarnos. Parece que nos estuviéramos habituando. Entonces, ¿cómo hacemos para que toda la ciudadanía se responsabilice por sí mismos, pero ahora más, cuando comienza a ver a chicos caminando hacia su escuela, redoblar la seguridad y no exponerlos, ¿no? Entonces, ahí hay como tres frentes que hay que mirar. El docente y cómo se relaciona con los chicos, el territorio, cómo se adecúan los planes al territorio y cómo se trabaja más a nivel de sociedad, cómo hacemos para recuperar esta alerta, este sentido de alerta y de cuidado, que no es vivir de temor, pero sí de responsabilidad, ¿no? Y ya para cerrar esta parte, tratando de responder a la inquietud de la profesora,
Sí, pues, o sea, el currículo habla de ciclos, que está estructurado por ciclos que son 2 años, ¿no es cierto? Y por eso nosotros decíamos desde el inicio de este año, pensemos un 2020 y un 2021. A estas alturas hasta deberíamos proyectarnos hasta un 2022, ¿cierto? Y de lo que se trata es de acompañar a los chicos en su progreso, de ver cómo avanzan, ¿no? Por eso es muy importante esta norma que salió para la evaluación, ¿no? En la que se suspende la evaluación con criterios, con consecuencias para fin de año, pero sí se necesita evaluar para saber hasta dónde han llegado los chicos. Y yo voy a insistir, no es un año perdido, han aprendido cosas, algo han desarrollado, no sabemos qué, y sí se necesita. Y en realidad lo que deberíamos hacer es preparar a nuestros docentes para que sepan hacer una buena evaluación de sus estudiantes, de todo lo que hayan podido aprender a fin de año y a comienzos del próximo año, para seguir acompañándolos. Y efectivamente, asumir que posiblemente ni en el 2021 se logrará, pues con la cobertura curricular que termina siendo la camisa de fuerza, ¿no? Pero no perder de vista al estudiante. Yo a la docente lo que le diría es, mire a sus estudiantes, evalúelo para saber en qué están, hasta dónde ha llegado y siga desde ahí. Y no se afane, porque lo que va a encontrar es lo que se encontraba antes de la pandemia también, que los chicos llegan a un grado no con el nivel de competencias que tendrían que haber logrado en ese grado. Esa es otra cosa que también la pandemia ha descubierto. O sea, hay muchas cosas que nos vamos a escandalizar, pero en realidad es la de siempre. ¿Cómo así en segundo de secundaria la evaluación censal dice que los chicos no logran el nivel satisfactorio? En realidad los chicos se han quedado en primaria, en general, en la escuela pública. Los chicos están en primaria. Entonces, quizás esta pandemia nos pone contra la pared y nos obliga a mirar la realidad que hemos querido evitar, ¿no es cierto? Que hemos estado soslayando. Entonces, mi mensaje para los docentes sería ese, ¿no? Conozcan qué están sus chicos, hasta dónde han llegado, en qué competencias, y sigamos reforzando ahí. Natalia. Bueno, yo creo que el regreso a la escuela va a ser un tema complejo, el regreso a la escuela pública va a ser un tema complejo, ¿no? Porque por un lado sería más fácil que los chicos de las zonas rurales, por ejemplo, regresen a sus escuelas, porque son zonas donde pueden llegar caminando, abiertas, la escuela es parte de las comunidades, de las localidades, pero también pienso que con la escuela llegan otros agentes, el maestro no vive en las localidades y va a tener que trasladarse desde centros urbanos hasta la escuela y puede ser el agente que lleve la enfermedad a las comunidades rurales. El análisis histórico de las pandemias dice que las pandemias se concentran en centros urbanos, que ahí son las graves crisis, pero que cuando la pandemia se aleja termina llegando a las zonas rurales, y es en las zonas rurales donde sí se suceden hechos terribles, porque ahí sí diezma totalmente a la población porque no tienen ningún servicio de salud, ¿no? O sea, el acceso al oxígeno en el mundo rural no existe. Entonces yo antes pensaba que, bueno, que regresen las zonas rurales, pero después leí esto y me puse a pensar, no, ¿qué va a pasar en la Amazonía? ¿Qué va a pasar en la sierra cuando los agentes que llegan con la escuela lleguen a estas zonas y puedan traer la enfermedad? Entonces yo creo que es un asunto bien complejo, es un asunto complejo también porque los chicos no dan más. El confinamiento para los niños, los más pequeños, los de la educación básica y los jóvenes, no da más. Y ahí el gobierno va a tener que sopesar la seguridad frente a esto, y creo que de manera personal me parece que la seguridad debería primar, ¿no? Antes de pensar en un retorno no reflexionado y no seguro a las aulas. Y por eso es que yo creo que la educación a distancia ha llegado para quedarse. Y si no teníamos nada, bueno, hemos sentado las bases de una política a educación a distancia que debe continuar y debe acompañar el regreso a las aulas. Y debe acompañar ese proceso de puesta al día en los contenidos, en los aprendizajes. O sea, Aprendo en Casa no debe desaparecer. Aprendo en Casa tiene que acompañar el regreso a la escuela. Hasta que regresemos a la escuela tendría que continuar y debería haber un Aprendo en Vacaciones con canciones, música, bailes tradicionales, mucho teatro, películas para los niños y jóvenes.
que dejen de hacer un poco de temas matemáticos y se dediquen un poco a esto, y sobre eso hay muchísimo en nuestro país. Y que Aprendo en Casa debe acompañar el regreso a clase para seguir apuntalando la labor de los docentes. Esperamos que para el retorno en estos meses se haya completado con esta política de distribución de las tablets para las poblaciones rurales, y creo que eso va a ayudar bastante a estas poblaciones que en estos meses han estado bien aisladas y con poquísimo con qué conectarse, ¿no es cierto?, a la iniciativa estatal. Y me parece que eso es algo que debe concretarse en estos meses y terminar, y acompañar también el regreso a clase. O sea, el profesor no puede regresar solo ahora a las clases. No puede el profesor en las escuelas más pobres de nuestro país no pueden regresar solos a clase. Van a tener que regresar acompañados de varias cosas que puedan sostener su trabajo. Y con respecto a la evaluación, sí, pero yo creo que va a ser muy importante planificar, así como han puesto tanto interés en por ejemplo, planificar las CESES en los años anteriores, planificar algún tipo de evaluación que nos muestre por ciclos, ¿no es cierto?, en qué estado, o sea, construir una línea de base para que el ministerio y las instancias del sector de educación tengan una idea de qué priorizamos para el 21 como las competencias a desarrollar, qué nos falta desarrollar en competencias, como para poner una puesta al día, y el año 22 y el año 23. O sea que el gobierno de transición ahora tendría que diseñar un regreso a clase con este acompañamiento de diversos elementos, fundamentalmente de este asunto de educación a distancia. Esto no puede parar. Yo creo que no debería parar ni siquiera en las vacaciones de verano. Y que el nuevo gobierno, o sea, lo que tendríamos que exigir en el debate electoral, más allá de las palabras vacías de todos los políticos siempre con respecto al asunto educativo, es cómo se deben comprometer a que el año 21, el año 22 y el año 23, a partir de una línea de base, se diseñe las actividades, la estrategia para recuperar lo que no se aprendió en este periodo. Y lo que no se va a seguir aprendiendo porque la pandemia todavía tiene un tiempo para quedarse, ¿no? Porque es cierto, otras cosas habremos aprendido y también deben ser reflexionadas en la escuela, pero no podemos dejar de que nuestros niños terminen su primaria sin las competencias básicas que les permitan afrontar su secundaria y posteriormente estudios superiores, ¿no? Entonces, en esas dos dimensiones habría que diseñar la estrategia, ¿no? Y creo que aprendo en casa para siempre. O sea, estamos desde siempre, desde antes de la pandemia, estamos tan carentes en el sector de educación que esta iniciativa sostenida por la radio, la televisión y la plataforma por el internet debería ser una política que persista y permanezca en el tiempo para complementar, para brindar a los estudiantes diverso tipo de información, para brindar a los estudiantes también cuestiones de divertimento, cuestiones de desarrollo cultural, de acercamiento a la cultura, de acercamiento a las artes, de acercamiento al pensamiento científico, ¿no? Creo que se podría pensar en un Aprendo en Casa que no solamente diseñe sesiones de aprendizaje, sino que a todos los programas culturales del Canal 7 les haga una guía de preguntas para los alumnos por niveles, y que tenemos que educar, y que educar tal como estamos viendo nuestro país en este momento, tiene que tener una concepción mucho más amplia. Necesitamos ciudadanos que puedan entender una reflexión científica respecto a una enfermedad, que puedan entender el valor de la democracia, ¿no? Que puedan exigir el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de sus derechos, pero que también estén dispuestos a cumplir con sus obligaciones. Y esta es una tarea que tiene que iniciarse desde la escuela, en una relación positiva entre niños, niñas, estudiantes, su escuela
y esas serán las bases para una relación positiva con el Estado y con el sistema democrático. Mientras sea una relación de carencia, de una escuela que da poquito, que enseña poquito, que no permite tener mejores aprendizajes, mejorar tus condiciones de vida, esa relación será una relación negativa y no va a permitir desarrollar estas competencias ciudadanas y el sentirse parte de un colectivo, de un país. El sentido de colectividad, que es el que se funda en la escuela, debería ser fuerte, alentado por los docentes y servir de base para el desarrollo de una sociedad mejor, porque estamos al límite con la pandemia, pero estamos al límite con el país. El país está al límite y necesitamos reaccionar todos. Y esperamos ser todos parte de un llamado que nos haga el Estado, el Ministerio de Educación, para colaborar lo mejor posible desde el lugar que ocupemos. Sí, sin duda, Natalia, Patricia, como mencionan, va a ser un proceso complejo. Hay varias dimensiones que han mencionado, que es importante, bueno, pensarlas y repensarlas de cara a vuelta a las aulas, ¿no? Está el tema de los aprendizajes, de la ampliación de la infraestructura digital, del acompañamiento a los docentes, del apoyo a las familias, también del servicio de alimentación escolar, todo ello además en un contexto en el que hay que tener en cuenta pues, que se trata de una población diversa y todo este peso de la heterogeneidad que hay en nuestro país. ¿No? Nos hemos quedado cortos de tiempo. Yo quiero decir que en general, agrupando algunos de los comentarios, me pareció uno muy interesante, que hay un docente menciona que es necesario pues, salir de este discurso que dice que sin conectividad no puedo hacer nada, ¿no? Definitivamente el tema de conectividad ha sido todo el centro de la discusión, pero como han mencionado, la educación a distancia va más allá, ¿no? Tiene que ser más allá de esto, tiene que pasar por contenidos flexibles, por capacitación a docentes, por intervención de las familias. Y bueno, yo quiero quedarme ahí y agradecerles, Patricia, Natalia, por estar aquí y recordarles a los maestros y maestras que nos acompañan que hay material disponible en la página web de la Fundación BBVA del programa Leer es Estar Adelante. Muchas gracias.